Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues con esto podemos hacer que lo que se hace, ¿vale? Pues se hace como un triángulo de potencia, ¿vale? Que tenemos donde en el triángulo la base sería la potencia activa que va a consumir la carga, en este caso que estamos viendo, pues por ejemplo sería un motor, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener la potencia reactiva, que la representamos como la altura del triángulo, ¿vale? Que hemos dicho que es la potencia que va a consumir el motor, pero no la va a aprovechar para efectuar el trabajo que tiene que hacer. Y luego, la hipotenusa, en este caso, pues sería la potencia aparente, que es la suma, se llama la suma vectorial de las dos potencias, que esta es la que nos va a suministrar la compañía eléctrica, ¿vale? Entonces, a la compañía eléctrica no le interesa que haya mucha diferencia entre la potencia aparente y la potencia activa, porque si resulta que tú necesitas para mover ese motor 50 vatios, ¿vale? Y resulta que a ti te tiene que suministrar, para que tú gastes 50 vatios, te tiene que suministrar 75, por ejemplo, pues eso no le interesa a la compañía. Aparte a ti tampoco. ¿Tú para qué quieres gastar 75 vatios cuando tú necesitas 25? O sea, 50. Porque esos 25 se van a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos fijamos en la gráfica anterior, pues como hemos dicho, tenemos que las cargas inductivas, las bobinas, tienen un desfase en positivo y las cargas negativas un desfase en negativo. Entonces, si nosotros cogemos un motor, ¿vale? Que tiene un cierto desfase, que ya hemos dicho que en este caso nos pone 90 grados, que sería lo máximo de desfase que tendríamos, pero eso no es así, siempre vamos a tener menos de 90 grados. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un desfase X, vamos a suponer en vez de 90 grados, vamos a poner 45 grados, la mitad, ¿vale? Si nosotros cogemos un condensador que tenga un desfase en negativo de 45 grados, ¿qué pasa? Pues que las ondas se nos van a fasear. Nos va a salir una onda en fase en el consumo conjunto de la bobina y el condensador. Entonces, eso es una idea perfecta, que eso es como se ha hecho de siempre, que habréis escuchado el tema de las baterías de condensadores, que es lo que se utiliza para compensar la reactiva, ¿vale? Eso se utiliza en industria más que nada porque la reactiva pues te la penaliza la compañía cobrándotela aparte. Pero ¿qué pasa? Luego ya llegaron lo que es los semiconductores. Los semiconductores no podemos emplearlos en ninguna de estas categorías, pero ya os digo yo que el consumo de los semiconductores en función del circuito electrónico, como sea y lo que sea, pues va a tener un desfase mayor o menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como resulta que nosotros, porque un motor tiene un desfase fijo, entonces nosotros podemos calcular un condensador con un desfase fijo negativo donde compensamos. Pero si nosotros tenemos un desfase, ¿vale? O sea, una reactiva que no es fija, nosotros no podemos poner un condensador fijo, porque resulta que algunas veces va a estar por encima, pero podemos tener problemas de que algunas veces puede estar por debajo, que eso también nos va a generar una corriente reactiva o un consumo reactivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las máquinas? Con el famoso control del factor de potencia. Pues lo que hacen es fasear electrónicamente eso,
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos. Nosotros, primero, debemos de conocer el desfase que hay, como hemos dicho, entre la onda de la tensión y la onda que hace la intensidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros tenemos que medir en la parte alterna la tensión, ¿vale? Para saber en función en el punto que estemos midiendo, si es aquí, 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 aquí o en el punto más alto, el valor de la tensión, y debemos de medir a la misma vez en tiempo real, como si dijéramos, y comparar en qué punto está la intensidad. Nosotros esa medición la podemos hacer también en la parte de alterna, o la podemos hacer, la de la intensidad, en la parte de continua, en algún punto antes de la carga, ¿vale? Entonces, dependiendo de la máquina, podemos tener que muchas veces es para lo que se utiliza la resistencia Shunt, que se llaman, que son las resistencias que son de muy poco valor. Estamos hablando de entre miliohmios o a lo mejor un ohmio, muy poco, ¿vale? Que son de potencia. En algunas placas no las podemos encontrar cerámicas de muy poca resistencia. En otras placas no las podemos encontrar SMD, como por ejemplo la de Midea, que hemos generalizado que no las encontremos SMD. Entonces, esas resistencias se utilizan para medir la intensidad que está consumiendo en continua el circuito, ¿vale? Eso no lo podemos encontrar en varios puntos, pero vamos, cada punto se va a utilizar para una cosa. Entonces, el de la entrada, el que está más pegado al rectificador, si fuera en continua, que en algunos casos está o aquí o está aquí, vamos, debería de estar más bien, sí, aquí, debe de estar antes de el MOSFET o del IGBT, porque si nosotros vamos a regular de aquí para adelante, con lo cual no podemos hacer la medición aquí, tenemos que hacer la medición aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros resulta que en la parte de alterna estamos midiendo la tensión en qué punto está y estamos midiendo la intensidad, pues vamos a saber el desfase que tiene en cada momento en respecto a la tensión con la intensidad. Entonces, eso, un microprocesador, ¿vale? Que puede ser el microprocesador que controla toda la placa, o puede ser un microprocesador que hace la función solo de esto, como por ejemplo en los módulos de PFC que llevan la Fujitsu, que hemos dicho que se pueden anular, ¿vale? Eso ya internamente ya llevan en los microprocesadores para hacer los cálculos que necesitan para saber desfase y lo que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, simplemente la placa le manda la información y ya el procesador es el que ejecuta el programa, como si dijéramos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, en función de el desfase que tenga, pues el MOSFET o el IGBT va a conducir, pero no va a ser una conducción de abrir, o sea, cerrar el circuito y hacer aquí como si dijéramos un corto, porque estaríamos haciendo un cortocircuito entre el positivo de la fuente y el negativo, que aunque tengamos la bobina antes, pero esta bobina tampoco nos va a hacer una carga excesiva como para soportar que este transistor haga un cortocircuito, ¿vale? Entonces, esto lo que va a generar es una resistencia electrónica, que se llama. Entonces, el microprocesador va a calcular la tensión que le tiene que meter en la puerta, en la base o en el gate, como queramos llamarlo, al IGBT, para generar aquí
entre esta patilla y esta una resistencia, ¿vale? Para conseguir que se fasee como hemos dicho, la onda de la intensidad y la onda de la tensión. Esto, si el control es bueno, podemos llegar a tener prácticamente una fase, o sea, que vayan las dos ondas faseadas completamente, ¿vale? Entonces, eso es exactamente la función que hace el IGBT, ¿vale? Entonces, es una función un poquito compleja porque tiene que hacer los cálculos muy rápido, porque estamos hablando de una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz, depende del país. O sea, quiere decir que tiene que hacerlo no 50 veces por segundo, sino muchísimo más rápido, porque debe de ir midiendo el estado de la forma de onda. No es que vaya a medir, porque sería 50 veces por segundo, sería desde este punto a este. No, tiene que hacer mediciones durante la onda, con lo cual tiene que ir muchísimo más rápido para ir sabiendo el estado de la onda a la que está. Y como decimos, hace los cálculos pertinentes y genera aquí una resistencia eléctrica que provoca que se faseen las dos ondas, la tensión y la intensidad, como hemos dicho. Entonces, como veis, esto está sometido a unas cargas inmensas, va a una velocidad impresionante, a una frecuencia impresionante, muchísimo más elevada, como hemos dicho, que la frecuencia de entrada. Con lo cual, esto tiene unas cargas muy grandes, que por eso es muy normal que este tipo de componentes se dañe en las placas. ¿Qué beneficio, qué prejuicio es lo que tiene el funcionamiento de este componente? Pues, los beneficios, pues como hemos dicho, es que van a fasear la tensión y la intensidad, con lo cual lo que vamos a provocar es, según el triángulo, ¿vale?, va a resultar que la potencia que nos tiene que suministrar la compañía, que hemos dicho que es la potencia aparente, ¿vale?, nosotros, al reducirle la potencia reactiva que va a consumir de la línea, resulta que esta línea se nos va a igualar prácticamente a esta línea, a la potencia que de verdad la máquina, o sea, en este caso sería el circuito electrónico junto con el motor inverter y todo, va a consumir para efectuar el trabajo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una máquina resulta que todo el circuito electrónico va a consumir, por ejemplo, para hacer cuentas redondas, va a consumir 1000 vatios de potencia activa y 300 vatios de potencia reactiva. Con lo cual, a nosotros nos tiene que suministrar la compañía la suma vectorial, que no sería la suma de las dos, o sea, no serían los 1300, sería la suma vectorial de las dos potencias. Vamos a suponer, por ejemplo, que eso se puede calcular, pero vamos, no nos vamos a poner a hacer números aquí, simplemente para que lo entendamos. Pues, por ejemplo, pues 1250 vatios, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces nos tendría que suministrar 1250 vatios cuando tú de verdad vas a utilizar 1000 vatios. Los otros lo desperdicia la máquina en calor y en cosas. Entonces, si nosotros, por medio, como hemos dicho, de la electrónica, cogemos y reducimos este vector, ¿vale? O sea, nosotros este vector prácticamente lo anulamos, quiere decir que la compañía eléctrica nos va a suministrar los 1000 vatios que en verdad la máquina va a consumir. O sea, ¿qué función es la que estamos viendo que hace el famoso control de factor de potencia?
lo que hace es que las compañías no tengan que desperdiciar una potencia en suministrar a máquinas, por ejemplo, de aire acondicionado, pero eso lo utilizan muchísimos otros circuitos, como fuente de alimentación, la fuente de alimentación conmutada de cualquier cosa, ya por normativa deben de llevar el PFC, ¿vale? Para ir reduciendo los consumos de, o sea, la eficiencia energética que va a consumir ese aparato. Entonces, esto en verdad es un beneficio para la compañía. Para nosotros, el único beneficio que vamos a tener es que vamos a tener un menor consumo de intensidad de esa máquina. Vamos a hacer, cuando podamos, estamos en espera de conseguir una máquina operativa completamente, que podamos anularle el PFC para hacer la comparación de funcionamiento con el PFC operativo y con el PFC anulado, para que veamos la diferencia real tanto en consumo como, o sea, en consumo de intensidad como en consumo de potencia que vamos a tener en esa máquina en un periodo, pues por ejemplo, de 2 horas, 3 horas, ya veremos, para que veamos en verdad ese componente, la función exacta que hace, porque como ya os digo, ese componente o ese factor de potencia solo sirve para un beneficio para la compañía, para las redes también, claro está, para liberar carga de las redes. Lo que hay que ver, a ver si verdaderamente, electrónicamente, funciona eso tal como dice la teoría. Entonces, por eso vamos a coger, en cuanto podamos conseguir una máquina, que podamos conectarla frigoríficamente y todo para que funcione en largo periodo, y vamos a coger, vamos a ver el funcionamiento que tiene de una manera y el funcionamiento que va a tener de otra manera. Entonces cuando vamos a ver realmente si tiene un beneficio real o simplemente es pura teoría. Porque en verdad, como estamos hablando, a nosotros el factor de control de potencia lo único que nos da son quebraderas de cabeza, porque nos dan puntos de avería en las máquinas, que como veis en la mayoría de las máquinas podemos anularlo completamente, y lo podemos anular porque como en verdad el funcionamiento del factor de potencia con el IGBT no nos va a afectar en el rendimiento de la máquina nos va a dar las mismas frigorías, no va a funcionar de la misma manera. Lo único que esa corriente extra, en teoría, que ya digo que lo vamos a comprobar, pues lo va a suministrar la compañía. Entonces, supuestamente eso lo va a suministrar o lo suministraría el PFC, ¿vale? Pero de esa manera pues lo suministraría la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Pues como veis, como en verdad, como hemos dicho, no afecta al funcionamiento de la máquina, pues el microcontrolador que tiene la máquina, la placa que controla la máquina, aunque por ahí pasen los cálculos para activar el IGBT, en verdad, o sea, nosotros cogemos la lectura de la tensión, cogemos la lectura de intensidad, enviamos el pulso del IGBT, pero como nos da igual lo que haga, pues no tiene una vuelta de una medición para ver si está haciendo un correcto funcionamiento ese componente. Por eso, en la mayoría de los casos, no tenemos, o sea, podemos anularlo sin que la máquina se dé cuenta. Cuando nos da un error de PFC, no quiere decir que es que la máquina esté viendo que no está funcionando bien el PFC, ¿vale? Sino que lo que le falta es alguna medición, o bien de la corriente, o sea, o bien de la tensión, o le falta de la intensidad, con lo cual no puede
ejercer ese control sobre el IGBT. Pero si el IGBT está o no está haciendo su función bien o no está haciendo su función bien, en el 90 y tantos % de las máquinas no lo detecta. Simplemente él hace los cálculos, tiene las mediciones, hace los cálculos, manda el impulso que tiene que mandar hacia el IGBT y hace su función o no lo hace, pero él se desentiende, como si dijéramos, ya de ese parámetro. O sea, no tiene una comparación entre este punto, como si dijéramos, y este punto. Entonces, al no tener esa comparación, pues si no está el IGBT funcionando, a la máquina le da igual, porque como ya decimos, no le hace falta para que funcione. Otra cosa es que, por ejemplo, no tuviéramos condensadores, entonces se vendría la tensión de continuo abajo. Eso de momento lo detectaría la máquina. Aparte, el compresor no funcionaría bien. Entonces, elementos que son primordiales para el funcionamiento sí lo detectaría la máquina perfectamente. Pero si no, pues no. Entonces, pues como habéis visto, espero que hayáis entendido un poco más o menos el funcionamiento de este sistema de control, para lo que sirve y lo que hace. En otro tema pues iremos perfeccionando más datos de cosas concretas de las máquinas inverter. Así que, como siempre, si os ha gustado y no te has suscrito, pues estás todavía a tiempo y espero veros en un próximo vídeo. Así que venga, un saludo, hasta luego.